movimiento unitario y combativo, no es más que el reflejo vivo de la historia y el momento. 2 con un 6, 2 con un 6, de marzo es un 26. Ya lo sabe bien el pueblo, que una batalla perdida nos malogró una partida, pero no pudo vencernos. Hablando obviamente de seguridad social, la reforma que venimos desde hace, ¿cuánto tiempo ya? De esta reforma del comité de expertos. Bueno, hace más de 2 años ya, sí. Más de 2 años hablando de esto y pareciera que estamos en los momentos culminantes, por lo menos a nivel de los políticos. Sí, realmente nosotros siempre decimos que en estos 2 años y pico, que siempre voy a destacar que la primera radio que nosotros vinimos fue en enero del 2021, fue la 36, los primeros días de enero, empezaba el año 2021. 2 años. Y nosotros todavía en esa audición de la radio no habíamos tenido la audiencia con la comisión de expertos, que fue el 15 de enero de ese año. Nosotros ya estábamos batallando en la calle, saliendo con Bertoni y algún otro compañero más, a donde pudiéramos, donde nos abrieran las puertas. Recordemos que estábamos en plena pandemia y ya anunciando y denunciando las cosas que en ese momento eran solo diagnósticos, eran solo como hojas de ruta, como se le dice, de lo que iba a ser el trabajo de la comisión de expertos. Realmente nuestras previsiones no fallaron, lamentablemente no fallaron. Es más, fueron aún peores de lo que nosotros anunciábamos, pero bueno, todo ese trabajo de hace más de 2 años, que hablando con la gente, anunciándoles, denunciándoles, bueno, ahora está acá en este parlamento, en este sistema político que está cambiando figuritas, que la verdad que es vergonzoso, no más allá del tema que nos ocupa, que es la seguridad social, es vergonzoso para nosotros los uruguayos, ¿no? Y mucha gente lo piensa así, porque nosotros hablamos con mucha gente en nuestros recorridos. Es vergonzoso el papel que juegan los políticos, despreocupándose de los problemas reales que tiene la gente y poniéndole, además, sin resolver los problemas que tiene la gente, poniéndoles un problema de este tamaño a las futuras generaciones y a los trabajadores. Que las encuestas lo dicen, las encuestas en eso han empeorado para el gobierno, porque ya hay un 54% de personas que rechazan la reforma esta que se presenta. Hay otro porcentaje que no conoce, pero si conoce la va a rechazar también, porque es lo que nos pasa a nosotros en el contacto con la gente y las organizaciones. Y bueno, este año y esta etapa que viene es crucial para la lucha, ¿no? Sí, exacto. Para la lucha en defensa, es de definiciones, y para la defensa de la seguridad social. Y bueno, creo que es la etapa más difícil que tenemos nosotros en esta más lucha. Delicada, sin ninguna duda. Marita, ¿y qué lectura haces de todo esto que está pasando, que viene pasando en los últimos meses, de acuerdos, de pedidos de dentro de los partidos? Ahora se conoce la información de que la Calle Pou aceptaría bajar a 20 años el tema del cálculo para jubilarse, que había pedido Cabildo Abierto. Pero ¿qué lectura? Porque hay mucha información sobre esto, de pedidos, de reuniones, pero ¿qué lectura haces vos sobre esta realidad? Bueno, tanto yo como todos los compañeros que estamos en esto, los de ATCS, los compañeros del Mondes, la lectura que hacemos, que esos puntos no mueven la aguja. Ninguna de esas negociaciones que están peleando y salen enojados y ofendidos unos y porfiados otros y qué sé yo, la verdad que un papel bastante lamentable del sistema político. Nada de esos puntos que tanto Cabildo Abierto presentó para modificar, algunos que había presentado el Partido Colorado, no mueven la aguja. Hay que decirle a la gente que aunque acordaran en esos puntos, vamos a estar jodidos, si se me permite la expresión, vamos a estar muy jodidos, porque el problema acá es la existencia de la SAFAP. Y entre otras cosas, ¿no? Cabildo Abierto ataca a la SAFAP, que está muy bien que lo haga, en el tema de las inversiones en el extranjero. Ese no es el problema. El problema es que existan las AFAP, y eso no lo dice nadie en forma clara. El problema es que existan las AFAP porque hasta este momento que nosotros estamos hablando acá y vamos a otras radios del interior y nos encontramos con gente en los barrios, en las cooperativas, nos presentan recibos hoy
abril de 2023, de 438 pesos, por ejemplo, de una renta FAP. Eso es una vergüenza. Una persona que trabajó 38 años y lleva 27 años desde que existen las AFAP aportando a las AFAP. Eso es una vergüenza, es un insulto, es un atropello. Entonces, ¿qué más nos da a los uruguayos si invierten acá, si invierten allá? No tiene que existir ese sistema. Y contra ese argumento, o sea, primero que no hay en el sistema político un argumento de peso para defender el sistema de las AFAP. Porque si vamos a analizar todo esto desde el punto de vista de la sostenibilidad financiera, que ahora salió Sanguinetti, habrán escuchado en las últimas noticias, a enojarse porque se acuerda la calle con Cabildo Abierto, ellos no van a hacer quórum porque no es sostenible. No es sostenible. No. El sistema no es sostenible porque existen las AFAP y porque existen las exoneraciones al BPS. Y es increíble porque yo el otro día, hablando con otra gente en otra radio del interior, digo, parece que estamos viviendo dentro del tango cambalache, ¿no? Que los más jóvenes no conocerán, pero les aconsejo que lean la letra del tango cambalache, que es tan actual, tan visionario, ¿no? La Biblia con el calefón, todo entreverado, ¿no? Resulta que sale el director representante de los empresarios en el BPS, que ideológicamente estamos en muchos temas muy lejos de él, sin embargo sale con discursos muy fuertes en contra de las AFAP y denunciando las prebendas que tiene el gran capital. Y estamos hablando de un empresario. El otro día, creo que se hizo viral, en algo que me pasaron de TikTok, una parte de la entrevista de él, que él habla ahí, y habla de 3.000 millones de dólares. ¿Por qué él qué pone en la cuenta de las exoneraciones al gran capital? No pone solo al BPS, pone todos los negocios del Estado y todas las prebendas que se le hacen al gran capital. Son 3.000 millones de dólares. Es una cifra muy fuerte que nadie analiza y que tiene que venir un empresario. Es increíble que otros actores, otros dirigentes, digamos del campo popular o del PCNT o de los sindicatos, no tengan ese discurso tan fuerte y tan atrevido, diríamos, atrevido de atreverse, ¿no? Porque él directamente en ese discurso, ¿qué dice? Dice que los políticos son unos cobardes, lo dice así. Que no cuidan a la gente. Que no cuidan a la gente, que están cuidando su puesto, su elección, sus prebendas, y no cuidan a la gente, dejando que esa plata, toda esa plata que es del pueblo uruguayo, vaya al gran capital, dejando que estén las AFAP, y bueno, y realmente poniendo en el tapete lo que nosotros estamos tratando de poner y de entender, ¿no? Que la gente entienda. Mira, Marita, nos mandaron uno porque hay dos videitos, ¿no? Uno peor que el otro. Claro, acá yo paso el segundo que nos pasaron a nosotros, por lo menos en BTV. Un poco la reforma, aparentemente hay por parte de la coalición, hay algunos actores que la están demorando, entre ellos el propio Cabildo Abierto y Manini, que no han encontrado el timbre. El recreo continúa y aparentemente con esto tiene la posibilidad de acercarse, ¿no? Para nosotros eso es importante, siempre y cuando cumple, no sean temas menores para generar una posición sobre el final del periodo de gobierno y de cara a las elecciones. Creo que debe haber una posición firme. Esta reforma no mejora la calidad de vida de los uruguayos, sino que le pide un esfuerzo más. ¿Todo el directorio coincide en esta postura? No, los 4 políticos tienen una posición, aparentemente 3-1, los 2 del Partido Nacional y el del Partido Colorado, y el de Cabildo otra, y los 3 sociales tenemos una posición contraria a la reforma, claramente con diferentes ópticas, ¿no? Evidentemente que algunos, los dos directores, tanto de jubilados como de trabajadores del PIT-CNT, coinciden, apoyaron uno de los expertos promocionados, que fue representante de ellos durante mucho tiempo, que fue Murro, que también es uno de los denominados expertos que es culpable de esta situación. Esto es uno de los 2 videos, pero es lo que vos decías, estando parado en otro lado, pero está diciendo...
Inclusive, mañana voy a tener una entrevista con él que me ha convocado y siempre me convoca como Mondes. Entonces, a veces tenemos nosotros los uruguayos esa visión un poco miope, porque realmente desconfianza es de derecha, la verdad que a nosotros no nos importa. No nos importa porque se cataloguen de derecha o de izquierda o de lo que fuera. Acá lo que importa son los que defienden los intereses del pueblo. Y esta reforma, que es tan importante, tan estructural, tan que va a cambiar las reglas de juego de mucha gente y va a afectar, y lo tenemos dicho y recontradicho, y hay cálculos respecto a eso, van a afectar al pueblo uruguayo, a las futuras generaciones, y no nos tiene que llamar la atención, o mejor dicho, lo diría como una pregunta, ¿no nos llamaría la atención de que esa misma fórmula se esté aplicando en otros países del mundo? No importa cuánta población tienen, si son viejos, si son jóvenes, cuál es la relación entre activos y pasivos. Resulta que es la misma receta. Usted no desconfiaría, diría yo, ¿no? De esa receta que, por ejemplo, en Francia, que es mucho más leve, y le digo a la audiencia, sí, es muchísimo más leve, porque ahí no hay AFAP, ahí es solamente que le extienden los años para poder jubilarse, y Francia está que arde. Ayer veía noticias, están ocupados los aeropuertos, las estaciones de trenes, bloquearon un montón de carreteras, y el gobierno está saliendo a reprimir. Incluso hay un trabajador ferroviario que perdió un ojo por una granada que le tiraron, o sea, y Francia no afloja. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué nos pasa que no salimos fuertemente a apoyar, digamos, este rechazo a la reforma? Pero además, una cosa muy importante que siempre decimos, nosotros no solamente estamos criticando esto, tenemos un proyecto, y la otra vez jorobaban algunos compañeros del Mondes que decían, es al revés, el proyecto alternativo es el del Estado, porque el primero que estuvo fue el de los trabajadores. O sea que el alternativo es otro. Es verdad eso. Nosotros presentamos, y es verdad, presentamos un proyecto antes que la comisión de expertos ni siquiera hiciera estaban los diagnósticos, ¿no? Presentamos el proyecto, no tomaron una sola letra, sí, pero ya sabemos porque tenían una fórmula, una receta que tenían que cumplir. Obviamente que eso que presentamos los trabajadores, no le sirve a este sistema, y por supuesto no le sirve al capital ni al sistema financiero, que son los que están promocionando, ¿no?, este cambio. Tenemos que hacer la primera pausa, después seguimos conversando con Marita, porque además en estos días ha habido pronunciamientos de varias figuras que sacuden allí el tablero, ¿no? Así que enseguida de la pausa hablamos de eso. Te escuche lo que no dice la radio, lo que no escriben los diarios y no va en televisión. Bueno, seguimos conversando en este lunes con Marita Rodríguez. Tenemos algunos mensajes de los oyentes. Alicia dice: buenos días. A 20 días de poder jubilarme y buscando un espacio de militancia, dejo de pertenecer a mi sindicato como activo y les pregunto, ¿qué comisión del Mondes tengo en mi barrio? Piedras Blancas, Mangas, Jardines del Hipódromo, etcétera. Gracias, dice Alicia. También tenemos mensajes en audio. Cacho de la Teja manda este mensaje. Buenos días. Discúlpenme la consulta. Mire, a ver si puede ser real. Yo tengo una compañera que se va a jubilar, va a tener 60 y tiene 36 años de trabajo y 60 de edad. Y en la SAFAP le dijeron que se iba con 26.000 pesos. Ella está en el régimen mixto y otro tanto por el BPS. Pero ¿es posible que las AFAC paguen 26.000 pesos de jubilación? Bueno, buenos días, gracias por los mensajes. Cacho, eso es bastante improbable. ¿Se lo dieron por escrito esa proyección? Porque no, la verdad que para la SAFAP está en cifras oficiales, el promedio que pagan son 7.700 pesos. Para llegar a cobrar más o menos esa cifra, 26.000 pesos, tiene que tener salarios muy altos y jubilarse por enfermedad. En el caso de cuando se jubilan por enfermedad, sí pueden llegar a tener esas cifras, que son muy pocos, ¿no?, los que acceden. Pero debería tener, yo le pediría
a la FAP que me lo diera por escrito, esa proyección. Y respecto a Alicia, bueno, por ahí, ahora que me acuerde, no hay. Lo más cerca que funciona es en Villa Española, pero bueno, hay Facebook, podés entrar por el Facebook, buscar Mondes, Uruguay, o Comisiones en Defensa, que hay varios Facebook en defensa, y comunicarse con los compañeros, y ver si hay algún compañero ahí, pero desde que yo recuerde, el más cerca es Villa Española. Si no, Alicia, te invito a formar una comisión. ¿Verdad? En ese barrio te juntás no se precisan mucha gente al principio, te juntás con 2 o 3, y empiezan a trabajar. Nosotros tenemos volantes, materiales, todo para llevarles, así que bueno, te invito a que hagas en esa zona que es tan grande y que yo sepa, no hay nada por ahí. Capaz que esté escuchando a alguien. Exactamente, de la zona, ¿Qué ella habló dijo? de Piedras Blancas, Jardines del Hipódromo, que es el barrio Piria, Bella Italia, Manga, toda esa zona. Ahí está, alguien que esté escuchando y digo, bueno, yo estoy en la misma situación, quiero participar, no hay en mi barrio, y capaz que se arma a partir de eso, pues se pide apoyo al Mondes, que nos vaya a ayudar. Sí. Y se inclusive ofrezco a Alicia, que lo hemos hecho muchas veces, cuando se juntan algunas personas que quieren formar una comisión, vamos desde el Mondes a dar una charla, llevamos materiales, todo como para darles pautas de todo esto, ¿no? De entender el proyecto de ATCS, de ver las grandes cuestionamientos que hacemos al proyecto que están en el gobierno, pero nosotros siempre apoyamos al inicio a todas las comisiones. Cuando se van a formar, nos convocan y nosotros damos una charla con mucho gusto. Bárbaro. Así hicieron en Barros Blancos, que estábamos comentando antes de salir al aire. El sábado hubo una actividad allí, se juntaron 6 personas, creo, 6, 7 personas, y con eso empezaron. Sí. Ahora se van a reunir los sábados, ya fijaron, en el barrio, en la zona, que ya avisamos para la gente de Barros Blancos que puede conectarse allí, incluso alguna zona cercana como Pando. Otros pueden acercarse o conectarse, por lo menos, que están más cerca entre ellos. Sí, ¿no? Ese trabajo es imprescindible, porque nosotros vamos a precisar, que ahora después hablaremos de eso, cuando estemos en la etapa de recolección de firmas, que necesitamos 300.000 firmas aproximadamente para convocar a un plebiscito de reforma constitucional, y vamos a precisar ese trabajo en los barrios, ese trabajo militante de las personas, porque el Mondes no tiene apoyo. Claro. De grandes organizaciones, no tiene recursos económicos, es todo a militancia de la gente que tiene conciencia, ¿no? de estas cosas. Y bueno, así que bienvenida, Alicia, espero que nos convoquen pronto. Qué bueno. Tenemos otro mensaje, en este caso Cecilia manda este audio. Buen día, un abrazo afectuoso a Marita por su compromiso y su claridad de siempre y su lucha. Yo quisiera que en algún momento que fuera posible, si se pudiera dedicar capaz que algún espacio, también la ronda de preguntas que vamos a tener en Cojupé el día 15 de abril, todo el tema de cómo afecta esta reforma del gobierno a todas las prestaciones que BPS otorga a la discapacidad o a la salud, por ejemplo, de niños. Todo lo que era, no sé, creo que antes se hacía el tema de corrección de temas dentales, no sé si de ortopedia o medicamentos. Ella sabe bien todo lo que cubre, más allá de asignaciones para los niños, y todo el tema de la discapacidad, no solo en niños sino en adultos, cómo cambia la ley y cómo complica el tener una pensión o una jubilación en ese caso. Bueno, desde ya muchas gracias, un abrazo. Bueno, muchas gracias, Cecilia, y si les parece, ya hacemos un adelanto, porque es muy buena pregunta la de Cecilia. Comentarles a toda la audiencia, a Cecilia también, que ya hoy en el BPS, y lo está denunciando el sindicato ATCS, lo está denunciando fuertemente, ya hoy en el BPS el directorio actual ha tomado resoluciones por sí y ante sí, recortando muchísimas prestaciones que
que tienen derecho a acceder los beneficiarios del BPS. Están en una política como si estuvieran ya implementando esta reforma y realmente, por ejemplo, por un porcentaje, la mitad de las solicitudes de jubilaciones por incapacidad han sido rechazadas. La mitad, que no es poca cosa, con criterios que ha impuesto este directorio, que antes, por supuesto, no era así, porque el BPS siempre fue un organismo de protección social que trataba de aplicar la normativa siempre en favor del beneficiario, y con esto no estoy diciendo que hiciera trampa ni que regalara cosas, sino simplemente que aplicaba la normativa en forma, digamos, justa, ¿no? Acá se le mira el pelo al huevo, vamos a decir lo que es. Sí. Respecto a la normativa en sí misma, el proyecto que está hoy en estudio en el Parlamento, un ejemplo les voy a dar para que vean cómo afecta. Las personas que se jubilan hoy con la normativa actual, que se jubilan por enfermedad, tienen una tasa de reemplazo, que volvamos a decir, la tasa de reemplazo es la cifra que reemplaza el salario del trabajador, ¿no? Es lo que sustituye, es lo que va a ser la jubilación o la pensión o la jubilación por discapacidad. El porcentaje que se le aplica hoy a una jubilación por enfermedad es del 65%, mientras que una jubilación común se le aplica entre el 45 y el 55%, depende de los años de trabajo, los años de edad, cuando la persona se va a jubilar. Hoy el jubilado por discapacidad se jubila con el 65%. ¿Por qué motivo? No es porque sí, es porque se sabe que esa persona, al jubilarse, no solamente que le rebaja la jubilación, sino que va a tener muchos gastos en tratamientos, medicamentos, etcétera, etcétera, porque justamente se jubila porque está enfermo. Ese porcentaje en esta normativa bajó al 50%, 15 puntos porcentuales, no es poca cosa. Eso está escrito, está en el proyecto de ley que está en el Parlamento, nadie habla de eso. Bueno, y como eso, ni que hablar de las pensiones a la viudez. Y una cosa que tocó Cecilia, que es muy interesante, si bien en este proyecto, porque es un proyecto de reforma jubilatoria, le queda grande decir reforma de la seguridad social, es una reforma jubilatoria y de pensiones, hay que hablar de que en el discurso de este último paro del PIT-CNT se habló de que era criminal, se utilizó la palabra criminal, se habló por arriba, ¿no? de que podían, digamos, arriesgarse las prestaciones actuales, y salió Mieres y toda la caterva política, bueno, ofendidos, pero ¿cómo van a decirnos criminales? Es verdad, ese dato ya lo había dicho a TCS, que es criminal. ¿Por qué? Porque si bien en este proyecto no se habla ni una palabra de las prestaciones que brinda el BPS, como subsidio por enfermedad, por desocupación, por maternidad y un largo etcétera, si nosotros vemos la lógica que aplican para las jubilaciones, que son, recordemos a la audiencia, las jubilaciones son lo que se llama prestaciones contributivas. ¿Qué significa? Que tienen contribuciones del trabajador, del empresario y del Estado. Son contributivas y están dentro de la Constitución de la República. Que ese equilibrio es por el que nosotros estamos peleando. ¿Quién aporta más y por qué esta reforma pone el peso en los trabajadores? Pero el resto, a lo que se refería Cecilia, el resto de las prestaciones que brinda el BPS, que nadie deliberadamente habla, son lo que se llama prestaciones no contributivas. Significa que nadie aporta para esas prestaciones y por lo tanto es muy lícito y muy legítimo que el BPS reciba asistencia financiera, porque paga asignaciones familiares y todo lo que estamos hablando. Ahora, con esta lógica del mercado, con esta lógica de cuidar el sistema financiero, cuidar cuántos puntos del PBI gastamos en el pueblo, cuidar cuánto porcentaje se nos va en prestaciones, ¿quién nos asegura al pueblo uruguayo que dentro de un tiempo venga algún político a decir, bueno, ¿saben una cosa? Vamos a dejar las asignaciones familiares, pero el seguro de paro lo vamos a rebajar a la mitad, porque, ojo, ya lo han hecho.
Otros gobiernos ya lo han hecho cambiando cambiando la forma de establecer ese subsidio, que antes era un porcentaje del salario mínimo, después se creó la PBC, y eso achicó. La gente que lo cobra se dio cuenta, pero la gente que hoy actualmente no sabe ese transcurso histórico de que las asignaciones eran mucho más y el seguro de paro se pagaba más. Hoy sabe el trabajador que está en seguro de paro que empieza con un 66% de su sueldo y termina con un 40%, y antes era un porcentaje del 90% del sueldo. Quiere decir que históricamente se han perdido las prestaciones. ¿Quién nos asegura que hoy o mañana todas esas prestaciones corran peligro? Porque son, y repito, contribuciones, prestaciones no contributivas, dependen de la asistencia financiera del Estado. Y si hoy o mañana un gobierno viene a decir que no se pueden pagar, los lentes, que no se puede hacer más vivienda para jubilados, que no se puede pagar pelucas a las mujeres que tienen cáncer, que no se puede dar órtesis, que ya está pasando, han negado un medicamento, el BPS, que nunca en su vida negó un medicamento para enfermedades raras, le negó a un trabajador, un compañero nuestro, el secretario general de Odamtop, que está en el Mondes, a su hijo que tiene una enfermedad rara, está en un recurso contra el Estado, en un recurso de amparo con Cereta. ¿Y saben quién lo está apoyando del directorio del BPS? El representante de los empresarios. Así que con eso que estoy hablando creo que, pero por supuesto que da para mucho más, quizá para todo un programa. El sábado lo estaremos hablando en la COJUP, pero sí hay que tener cuidado de esas prestaciones que de un plumazo se pueden sacar, y no es exagerado ni es terrorismo hablar de eso como nos quieren adjudicar cuando nosotros nos preocupamos, porque obviamente en esta reforma que está planteada en el gobierno no están los principios de la seguridad social ni está la protección del pueblo. Ellos mismos lo dicen, estamos haciendo cuenta, nos sale muy caro, hay que achicar la cuenta y hay que pagar menos. Hacemos nuevamente la pausa. Trabajo y con amor, deciles que hay que pararlos, que bien. Nuestra acción y pensamiento, unitario y combativo, no es más que el reflejo vivo de la historia y el momento. 2 con un 6, 2 con un 6, de marzo es un 26. Ya lo sabe bien el pueblo, que una batalla perdida nos malogró una partida, pero no pudo vencernos.